Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en contacto en su canal Sonidos del Mar. Mi nombre es José Luis Lemus o Mioñi, la persona encargada de transmitirles prosperidad, fuerza, luz y todas las cosas positivas en su vida. Es por eso que el día de hoy traigo un video muy especial para todas las personas que pertenecen a esta hermosa y bella religión Yoruba. Una religión encargada de transmitirnos paz, desenvolvimiento, evolución y sobre todo asentamiento. Es por eso que los invito a que no se pierdan este video tan especial y vamos a iniciar hablando acerca de la importancia de la posición de nuestros santos y de un espacio reservado para ellos con respeto, amor y evolución. Es por eso que quiero que vengan y me acompañen en este video. Por favor, sigan. Y quiero comenzar hablándoles de algo muy pero muy importante y tiene que ver con el respeto a nuestros santos. Recuerda muy bien que como tú tengas a tus santos, ellos te van a tener a ti. Es por eso que quiero que comencemos a evolucionar respetando siempre a nuestros santos. Hay personas que ya tienen coronado su santo, tienen recibido o asentado ocha en su lerí, en su cabeza, es decir, aquella ceremonia tan famosa que se llama hacerse santo, como se conoce popularmente. Pero ¿qué posición deben tener nuestros santos? He tenido la posibilidad de participar en muchas fiestas, en cumpleaños de santeros, en algunas reuniones en las cuales montan tronos. Y yo me doy cuenta de que la persona no conoce realmente el santo o no ha sido educada bien para saber poner a los santos en su posición. Vamos a comenzar dándoles un ejemplo en el cual les hablo acerca de la posición de los santos. Un ejemplo: Obatala es un santo de cabeza. Es por eso que debe estar siempre en lo alto. Debemos procurar mantenerlo lo más alto posible dentro de la diferencia de nuestros demás orishas. Hay personas que tienen recibido Orula, que tienen Osum. Obviamente, al tener estos santos también deben tenerlo en posiciones altas o sobresaliente ante los demás. ¿Qué posición debe tener nuestro ángel de la guarda? Es decir, el santo que tenemos coronado, una posición privilegiada con respecto a los demás, porque es nuestra cabeza. No quiere decir que a los demás santos los debemos tener feos, no. Pero sí a nuestro ángel de la guarda lo debemos mantener mucho mejor que a los demás. Todo depende también del Itá, porque en el Itá la persona cuando se hace santo se le explica qué santos deben vivir y dónde, dependiendo de los signos y también de qué refuerzo le está haciendo este orisha a la persona. En este caso vemos a Obatala sobresaliendo y a Changó con una posición importante. Changó va en un pilón consagrado. Changó no va en el piso, Changó no va en una mesa, Changó no va en una repisa. Changó debe estar en el pilón, y el pilón es importante porque es el trono, es donde se hace la ocha. Recuerda muy bien que Changó es el rey dentro de la religión. Es por eso que es muy importante que las personas que tienen asentado ocha también hablen con sus padrinos acerca de la importancia del pilón y de consagrarlo, ya que el pilón tiene una consagración que se hace ya sea en la ocha o después de la ocha. Porque si usted es sentado a hacer un santo en un pilón que no está consagrado, no hay santo. ¿Me está entendiendo? A excepción de Ochun, que no se le sienta en el pilón de Changó, y en otras diferencias como el Eguá y demás, pero que se debe tener en cuenta la importancia también del pilón dentro del cuarto de ocha para asentarle el santo a la persona en su cabeza. Ahora bien, en este caso Yemayá debe vivir también encima. Yemayá no vive en el piso, Yemayá no vive a niveles bajos, Yemayá vive en una posición importante. En este caso también vemos a Ochun acompañada. Hay personas que tienen Ochedí, ¿ok? Que sería el 5-7 o Diché, en la cual se le habla acerca también de la posición y la importancia de Yemayá y de Ochun, de las dos aguas. Es decir, que acá se habla de que la persona es hija o protegida por las dos aguas. Pero hay santeros que dicen, no, yo tengo hecho Ochun y Yemayá. Yo tengo Yemayá y Ochun. Usted no puede tener dos cabezas
para Yemaya y para Ochum. Entonces es importante que tenga en cuenta esto. ¿Ok? Algo que es primordial también, a Oya no se le pone al lado de Yemaya. Hay personas que lo ponen directamente al lado. Entonces yo quiero que veamos en esta parte de Oya está asentada cerca a Ochum y en una posición de igualdad con respecto a Ochum. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? No poner a Oya con Yemaya en el mismo pilón o en el mismo momento. Hay personas que creen que Yemaya y Oya se odian por interpretaciones erróneas, algunos pataquís. Para los hijos de Yemaya, yo soy hijo de Yemaya y para mí es un baluarte Yansan Oya. Yo la respeto, es una santa que quiero, que valoro, que todo lo que yo le pido, esta santa siempre me lo da, y sobre todo también que valoro muchísimo la posición de Oya en mi vida. Asimismo, para los hijos de Oya, Yemaya es un baluarte. Entonces, algo muy importante. Ahora bien, hay personas que me dicen ¿dónde debo ubicar a mis santos? Hay personas que tienen la capacidad de tener un cuarto para sus santos, un espacio donde tienen respeto, donde pueden tener este amor, esta dedicación para ponerle su fruta, para tener un lugar de desenvolvimiento. Pónganlo. Pero hay personas en las cuales se le marca, por ejemplo, que Chango viva a la puerta de la entrada, frente a la puerta, que viva en un lugar donde haya varias personas o donde visitan. Hay personas, santeros, que ponen su Chango en la sala, o que de repente el igual lo tienen detrás de la puerta, o que lo tienen enfrente de la puerta. ¿Por qué? Porque es dependiendo de los signos y del itá. Es por eso que debemos aprender a no hacer las cosas como las hacen los demás, sino saber el propósito y el porqué de los santos, en donde viven, cuándo se decoran, obviamente también cómo preparar un trono para una fiesta de un santo. Hay personas que piensan que nada más es poner el santo y ponerle telas y adornarlo muy bonito, está bien, pero ¿qué pasa con las ceremonias previas? ¿Se le ha dado coco a este santo? ¿Ha comido este santo? No solo de la estética vive el santo, deben hacerse las consagraciones, las ceremonias y la organización que se lleva a cabo para realizar cualquier tipo de, digamos, asentamiento o cómo mantener a nuestros santos. Es por eso, mi linda familia de Sonidos del Mar, que espero de todo corazón que esta reflexión les haya sido útil, con todo el desenvolvimiento, con todo el amor, con todas las cosas positivas. Recuerden muy bien que me pueden contactar a través de mi Instagram como LemusH y también a través de mi número telefónico más 521 555 1919 096. Mil bendiciones para todos ustedes, todo mi cariño, amor, respeto y todas las cosas positivas para su camino. Muchísimas gracias y un abrazo muy especial.